Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Galileo, su programa favorito, o esperemos que sea su programa favorito sobre ciencia, ciencia y más ciencia, aquí en Sin embargo al aire, totalmente en vivo. Yo soy Manuel González Vargas, gracias por estar aquí este viernes 11 de abril de 2025 y como todos los viernes a las 11 de la mañana vamos a hablar de temas científicos, temas de actualidad, entrevistas también muy interesantes con los expertos, con la gente de la academia, con la gente que hace pues posible toda esta situación, sobre todo aquí en México. Así es que tenemos un programa muy especial porque hay temas polémicos, hay temas que también lo van a sorprender, sobre todo aquí en México con la cultura teotihuacana, la cultura maya y además pues este tema de la desextinción de los lobos gigantes. Vamos a hablar de eso y si efectivamente es una desextinción o qué es lo que está pasando con estos lobitos gigantes. Así es que bienvenidos a Galileo. Vámonos de una vez con la información, así es que yo lo dejo con la cortinilla. Y efectivamente, para empezar ya con la información, para ir platicando con ustedes y gracias que estén con nosotros, un saludo para todos los que ya se están conectando aquí totalmente en vivo, Sin embargo al aire. Usted sabe, los viernes es viernes de Galileo sin falta. Un saludo, Rodolfo Salas, Teresita Betancourt, Salvador Cañas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gary Quijano también, Latinosman, muchas gracias. Brenda Jara, Roberto Quintero, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Efectivamente, hoy vamos a platicar de varios temas de actualidad que tienen que ver, en un primer momento, con un atlas neuronal, un mapa gigantesco que podría ser un cambio para la ciencia para siempre. Y se trata de un pequeñito espacio del cerebro de un ratón, el que hemos logrado mapear con un detalle que hasta ahora no habíamos conseguido, un detalle inédito, y que eso podría revelar muchísimas cosas del cerebro del resto de los humanos, del resto de los animales, incluidos los humanos. También vamos a estar platicando sobre el tema de los investigadores que descubrieron allá en Guatemala un altar estilo teotihuacano en Tikal, es decir, en plena zona, en el pleno corazón de la civilización maya. Han encontrado estos investigadores guatemaltecos un altar, un lugar donde vivían personas en la época de los mayas, pero con características teotihuacanas, lo cual podría indicar que efectivamente estamos hablando de que había una relación directa de las culturas teotihuacanas y la cultura maya, algo que no se sabía muy bien hasta ahora y que al parecer los guatemaltecos han logrado descifrar. También vamos a hablar del tema que hemos venido hablando. Usted sabe, este asteroide YR4, un asteroide que en un primer momento iba a impactar contra la Tierra, después bajó mucha la probabilidad de que eso ocurra y ahora subió un poquito, aunque sigue siendo muy baja, la probabilidad de que choque contra la Luna. Bueno, pues los científicos ya la capturaron una foto, una primera foto ya de este asteroide, una foto real. Ya no son las creaciones que habíamos visto hasta ahora en 3D, en diferentes mapas, en GIFs, incluso la NASA publicaba en redes sociales. Ya es una foto, se ve medio borrosa, la verdad se lo voy a decir, voy a ser sincero con usted, se ve medio borrosa, pero hay una animación que hicieron a partir de eso, donde se puede ver ya cómo es este disco, que es más un disco que un asteroide, que una roca, como usted las ha visto, por ejemplo, en las películas. Es más un disco, así es que vamos a estar platicando también sobre eso. Y bueno, el tema fuerte de hoy, porque además de ser un tema de actualidad, va a ser el tema de nuestra entrevista este viernes, tiene que ver con el lobo gigante. Este lobo que no sé si usted vio en las noticias en los últimos días, esta empresa que logró, ellos dicen, desextinguirlo. Estaba extinta esta especie de lobo gigante hace ya muchos miles de años y ellos dicen que la desextinguieron, pero hay polémica porque los científicos no creen que haya sido así. Es otro proceso el que se llevó a cabo. Entonces vamos a estar platicando sobre eso, le vamos a dar la nota que hay detrás de lo que ocurrió con esta campaña también publicitaria, más allá de científica, y por eso vamos a estar platicando con el doctor Diego Cortés Quesada. Él es experto de la UNAM, experto en biología experimental. Ya ha estado en Galileo, nuestro invitado Diego Cortés, pero cuando Galileo estaba ya en Estudio B. Platicamos en ese momento sobre la clonación de los monos rhesus, por ejemplo. Ahora vamos a platicar de esta desextinción o no de los lobos gigantes
Y si efectivamente ya entramos en una época en la que Jurassic Park puede ser posible o no, le vamos a preguntar al doctor. Así es que ese es el panorama del programa de este viernes. Muchísimas gracias por estar aquí, por conectarse con nosotros. No se le olvide dejarnos su like para que el programa llegue a más gente, para que efectivamente nos puedan ver más personas y se interesen por estos temas científicos que son muy interesantes y que esperemos que también le gusten mucho a ustedes. Dice Present Bliss, esos lobos cuando crezcan, ¿a quién se van a comer? Pues sí, efectivamente es una curiosidad esto que hicieron. Además son 3 lobitos, están pues tienen una ingeniería detrás para que hayan podido nacer, fueron colocados en lobos que sí existen, que no se han extinto. Entonces vamos a estar platicando sobre eso. Dice Gabino Navarro, ¿los mayas existen? Efectivamente, sí, todavía la comunidad existe. La civilización hablaba de la época dorada, de la civilización maya, en aquellos años en los que dominaban sobre todo lo que ahora conocemos como Centroamérica y el sur de México, y bueno, esta conexión ahora con los teotihuacanos. Así es que, si le parece, vamos a ir empezando con el primer tema de actualidad de este viernes 11 de abril ya de 2025. Se está pasando muy rápido el año y vamos a empezar entonces con el tema del atlas neuronal que le decía yo podría cambiar la ciencia para siempre. ¿Por qué podría cambiarla? Bueno, porque a partir de una diminuta muestra de tejido, no mayor que una semilla de chía, imagínense, científicos han logrado un objetivo que en el pasado parecía inalcanzable: dibujar un mapa de alta resolución de la estructura y las conexiones entre las células cerebrales en un ratón, un hito para la neurociencia. Esto ha sido posible gracias al trabajo de 7 años de un equipo de más de 150 neurocientíficos e investigadores de diversas instituciones, agrupados en el proyecto Microns. Aún basados en datos de un solo milímetro cúbico de tejido, este diagrama, aseguran los científicos, es el más grande y detallado del cerebro de un mamífero hasta ahora. El esquema de cableado y sus datos, con alrededor de 84,000 neuronas y unas 500 millones de sinapsis, están disponibles en Internet gratuitamente a través de este explorador llamado Microns, MICRONS, con un tamaño, usted va a ver de cuánto, 1.6 petabytes. ¿Qué quiere decir esto? El equivalente a pasar continuamente, sin pausa, 22 años seguidos de un video en HD. Ese es el tamaño del mapa que han logrado sacar los científicos a partir de una muestra de 1 milímetro cúbico del cerebro de un ratón. Esto ofrece, dicen los expertos, información sin precedentes sobre la función cerebral y las organizaciones del sistema visual. Los avances de Microns, para los que se han utilizado herramientas de inteligencia artificial, se publicaron esta semana en 10 artículos, tanto en Nature como en Nature Methods, y dicen, marcan un hito para la neurociencia comparable al proyecto del genoma humano en su potencial transformador, según el coordinador del trabajo, que es David Markowitz. Y es que es un mapa de la conectividad, de la forma y la función neuronal a partir de una porción del cerebro del tamaño de un grano de arena. Ese es el mapa ya totalmente visto desde afuera. Y uno puede irlo explorando en esta página de Microns. Pues para los expertos está de acceso gratuito, son 1.6, le decía, 1.6 petabytes. Ya ni siquiera hablamos de gigas, de teras, no, son petabytes. Entonces, imagínense el tamaño de lo que es este milímetro cúbico del cerebro de un ratón. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron este mapa? Para completar el atlas, científicos de la Escuela de Medicina de Baylor, allá en Estados Unidos, utilizaron microscopios especializados para registrar la actividad cerebral de una porción diminuta de la corteza visual de este ratón mientras le pasaban videos. Posteriormente, investigadores del Instituto Allen tomaron ese milímetro cúbico del cerebro y lo dividieron en más de 25,000 finísimas capas y usaron una serie de microscopios electrónicos para recoger imágenes de alta resolución de cada porción, que era las imágenes que usted veía. Ahí está, mira, usted puede ver cómo fueron haciendo este trabajo. Y finalmente, otro equipo de la Universidad de Princeton, también allá en Estados Unidos, utilizó, ahora sí, inteligencia artificial y aprendizaje automático para reconstruir las células y las conexiones en un volumen tridimensional. Combinando los registros de la actividad cerebral, el resultado es el diagrama del cableado y mapa
funcional del cerebro más grande hasta ahora. Se trata de 200.000 células, le decía, son unas 84.000 neuronas, 4 kilómetros de axones, que son ramificaciones que se conectan con otras células, y 523 millones de sinapsis, que son los puntos de conexión de estas células dentro del cerebro. Imagínese usted, eso es lo que se ve en 1 milímetro, repito, es un espectacular porque es 1 milímetro cúbico de la corteza cerebral de un ratón. Ni siquiera, estamos hablando ni siquiera de un ser humano, es un ratón, y mire cuánta información ya han logrado sacar los científicos. Pues ahí está esa información para los expertos, sobre todo, pues va a ser muy valioso poder revisar esta información que se publica gratuita y que muchos van a poder pues moverle ahí y ver qué es lo que está pasando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo para todos los que nos están saludando. Aquí tenemos un superchat de José David Villegas. Muy buen noticiero, los amo. Deberían invitar al compañero que estaba de repuesto, aunque sea de vez en cuando. Yo creo que se refieren a Obed Rosas. Seguramente va a estar por aquí también y usted lo puede ver en otros programas. Roldán Tepo también, Rodolfo Salas. Un saludo para todos. Dice Rodolfo, si examinaran el cerebro de los prianistas no habría nada. Pues no creo que encontraran muchas sinapsis, querido Rodolfo. Eso por el primer tema científico de este viernes. Y en el segundo, muy interesante, porque efectivamente, como le adelantaba yo, nunca antes en la historia de la arqueología en Guatemala se había encontrado una evidencia tan contundente que confirmara la interacción entre las culturas maya y la teotihuacana. Estamos hablando de una estructura ahora encontrada, conocida como el grupo 6DXV, que se distingue por su arquitectura de talud tablero, característica de Teotihuacán. Sus murales, sorprendentemente bien conservados, han revelado sus colores originales, que es el rojo, el amarillo y el azul, y gracias al uso de tecnología avanzada, además los investigadores han confirmado que el mural representa a la diosa de la tormenta, majestuosa y adornada con un tocado de plumas, un elemento distintivo en la iconografía mesoamericana. Las excavaciones, ahí usted puede ver la presentación de pues el hallazgo, este importante hallazgo de lo que parece ser la cultura teotihuacana dentro de una ciudad maya. Las excavaciones e investigaciones empezaron en 2019 por medio de 25 pozos y más de 100 metros de excavación. Se logró encontrar una casa organizada al estilo teotihuacano y en ella el altar teotihuacano dedicado a la diosa de la tormenta. Este mide, esa imagen que usted está viendo ahí de fondo, 1 metro con 10 centímetros de este a oeste y 1 metro con 80 centímetros de norte a sur. Este hallazgo entonces refuerza la hipótesis de que este grupo tuvo un papel significativo en la vida política y ritual en Tikal. Su tocado de borlas y orejeras recuerda a los incenciarios encontrados en la costa sur de Guatemala y evidencia la costumbre de los habitantes teotihuacanos de dedicar la construcción de sus estructuras a sus deidades. Ahí usted puede ver algunos detalles de cómo encontraron este lugar ahí en Tikal, los expertos guatemaltecos. Entonces decíamos, como conclusión, los investigadores coinciden en que el grupo 6DXV fue habitado por individuos con fuertes vínculos o provenientes de Teotihuacán. Incluso podrían haber sido teotihuacanos que estaban en esta ciudad, quienes además de traer sus tradiciones funerarias, ahí usted puede ver, y arquitectónicas, decíamos 1,10 por 1,80 las medidas, también fueron libres de manifestar su propia identidad cultural y creencias en un espacio clave dentro de Tikal. Esto confirmaría entonces el carácter cosmopolita de esta importante ciudad maya, y esta es la primera publicación que se va a hacer a partir de las investigaciones. Es información del Ministerio de Cultura de allá de Guatemala, pero también los científicos, los expertos que presentaron este trabajo, usted puede ver ahí la conferencia de prensa, hablaban de que los estudios que se van a hacer a partir de ahora y para el futuro también con respecto a esta interacción o posible interacción entre teotihuacanos y mayas, podría ser clave para desentrañar algunas situaciones que todavía no conocemos. Por ejemplo, pues es muy famoso, no sabemos qué pasó con la caída de Teotihuacán. Sabemos que cayó en una época, entre ciertos años, ciertos cientos de años, que decayó esta civilización, acabó
pues en las ruinas, digamos, de Teotihuacán, hasta que la descubrieron los mexicas camino aquí al centro de México y que ellos llamaron la ciudad de los dioses. Pero no sabemos todavía qué pasó con Teotihuacán, por qué cayó, por qué fue tan abrupta esa caída de una civilización que supo ser una de las más grandes del mundo, no nada más de Mesoamérica, no del continente, del mundo. En esa época, pocas civilizaciones tenían tanta capacidad, no solo de densidad poblacional, de cultura, de tradiciones como Teotihuacán, y ahora, pues un detalle más que podría indicarnos, ahí usted ve el descubrimiento ya pasado en limpio, digamos, la imagen de este sitio con fuertes influencias teotihuacanas dentro de Tikal, una gran ciudad maya. Y ahora sí, pasando al tercer tema de este viernes, tema de actualidad aquí en Galileo, vamos a hablar sobre el asteroide, el famoso asteroide YR4 2024, que pues ya lo hemos tocado muchas veces, usted sabe, un equipo de astrónomos lo descubrió, parecía que iba a impactar o tenía ciertas posibilidades, aunque muy pocas, de impactar con la Tierra. Después habló de la Luna y ahora ya un equipo de astrónomos ha construido una representación 3D de este asteroide. Ahí usted puede ver esta representación, es una representación 3D, esta no son imágenes reales, son reconstrucciones a partir de lo que conocemos de este asteroide, que es más bien pues no es una piedra común como las que vemos en otros asteroides, es una situación diferente, es como un platillo, digamos, que se hace esta publicación a partir de datos recopilados por diversos telescopios, incluidos el telescopio chileno, tan importante para revisar este tipo de asteroides, porque a veces se pueden ver en algún hemisferio y en otro no. Bueno, pues sugiere el grupo de expertos que publicó esta animación que el diámetro es de 30 a 65 metros, convirtiéndolo en uno de los objetos más grandes de la historia reciente que podrían impactar en la Luna. Esa sí es una foto. Esta sí es una captura del telescopio chileno. Y usted puede ver ahí al fondo, se ve ese puntito azul que usted ve en el centro de la imagen. Ese es el asteroide YR4 2024, que en 2032 podría impactar con la Luna. Es muy difícil que ocurra, las probabilidades son muy bajas, pero podría pasar. Va subiendo, va bajando la probabilidad, pero siempre los científicos preparados para esta situación. Entonces ahí está la primera animación ya 3D de este asteroide y la primera imagen ya capturada por un telescopio chileno, muy importante para empezar a indagar a este asteroide, pues que nos ha traído con algunos dicen es muy amarillista, pero pues los científicos siempre se preparan para todo. Entonces ahí está este tercer tema. Y ahora sí, vamos a entrar al cuarto tema, porque es muy importante el tema que tenemos para este viernes, que tiene que ver con lo que le decía, con la desextinción o no de un lobo gigante o del lobo gigante. ¿Qué pasó? Vamos a ir paso por paso. Primero, la empresa biotecnológica estadounidense llamada Colossal Biosciences aseguró esta semana haber desextinguido, entre comillas, un animal por primera vez en la historia. El lobo gigante, se llama Canis dirus, su nombre científico, que desapareció hace 10.000 años. Bueno, pues los científicos habrían partido de la reconstrucción del genoma del animal extinto y después editaron células del lobo gris para que coincidiera con el del animal desaparecido. Varias perras comunes gestaron y parieron con éxito 3 ejemplares, usted puede ver ahí 2, Rómulo, Remo y Calici. Estamos hablando de la historia de la fundación de Roma, si usted la conoce, Rómulo y Remo, alimentados por una loba, que después fundan Roma. Y Calici, si usted ha visto o ha leído Juego de Tronos, pues es el nombre que se le da a la reina de una región, que es una actriz muy famosa, Emilia Clarke. Así la llamaron, Calici, Rómulo y Remo. Estos lobos están en una reserva animal cuya ubicación no ha sido revelada para protegerlos, dice la empresa, de la atención pública. La primera noticia se dio con la publicación de la revista Time. Ellos publican una portada donde sale este lobito gigante diciendo
que la empresa Colosal ha creado estos animales basándose en ADN extraído de un diente de lobo gigante de hace 13.000 años y un cráneo de hace 72.000 años. Identificaron 20 diferencias clave. Ahí usted puede ver la portada del Time. Dice, ¿extinto? No. Ya tenemos el lobo gigante de nuevo. Eso lo dice Time a partir de lo que le dice la empresa. ¿Cuál es el objetivo ahora de esta empresa? Desextinguir al mamut, dicen ellos, al tigre de Tasmania y otras especies usando para ello vientres de animales actuales. Esa es la información que circuló esta semana, pero como en Galileo no nos queríamos quedar con la duda, pues nos comunicamos con el doctor Diego Cortés Quesada, que es del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, y con él queremos platicar sobre este tema de los lobos gigantes, de las desextinciones o no, de lo que está pasando con este tipo de casos que parecen a veces una estrategia publicitaria más que un avance científico. Entonces tenemos ya al doctor Diego Cortés Quesada en línea. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. Buenos días. Sí, hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes platicando sobre este tema, pues tan interesante, divertido, ¿no? Sí, justamente es un tema muy, muy lúdico, Diego, que se sale un poquito como de lo normal, de lo común que vemos. Me gustaría que empezáramos platicando sobre el tema de esta palabra, de la desextinción. ¿Es una desextinción? ¿Cómo lo ven los expertos? ¿Efectivamente se puede hablar de desextinción o se tiene que hablar de otro proceso? Sí, digamos, ahorita está bastante debatido en el sentido que normalmente desextinción querría decir traer de vuelta un organismo que desapareció. Y han habido varios intentos a lo largo de la historia de la humanidad de hacer esto, ¿no? El primero fue en los años 90, cuando se desapareció la cabra montés de los Pirineos, pero lograron extraer material genético de la última hembra que estaba viva, y con este material genético intentaron, usando otra especie de cabra montés, traerla de vuelta, ¿no? Y lograron traer una pequeña cabrita que logró, bueno, se fue gestada, dio nacimiento y finalmente murió justo en el momento de nacer por problemas de respiración. Entonces, este es un sueño dentro del mundo científico desde hace varias décadas, ¿no? Muy asociado con la ciencia ficción, con los libros como Jurassic Park, etcétera. Y finalmente lo que están tratando de hacer en esta empresa es como tomar otra alternativa, una vía alterna, un poquito, entre comillas, más fácil, y es en lugar de trabajar con el genoma completo del organismo que está extinto y traer ese genoma completo, están trabajando con especies cercanas que están todavía vivas. Entonces, en el caso del gran lobo, lo que están haciendo es trabajar con el lobo gris que sigue vivo. Con el caso del mamut, están trabajando con el elefante. El tigre dientes de sable, pues trabajarán con algún felino, ¿no? Y lo que hacen es tomar este material genético de la especie que existe y hacerle ciertas modificaciones puntuales que ellos consideran son las más importantes. En el caso de este lobo extinto, tomaron el genoma del lobo gris y modificaron 22 posiciones. 22 posiciones que cuando compara uno en la información genética del lobo extinto con el lobo gris, son las 22 posiciones más importantes, que podrían estar asociadas con el tamaño, como vemos, por ejemplo, con el color del pelo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el debate está entre si es realmente una desextinción o no, porque no es el material genético completo de este organismo que se está trayendo a la vida. Son 22 cambios que se hicieron en el genoma del lobo gris. Claramente cambios muy importantes, pero ¿es un lobo gris modificado o es realmente la desextinción del gran lobo? Claro. Ese es Oye, ahí. y en ese sentido, Diego, ¿se podría hablar entonces de una tercera especie o de una tercera, pues no sé si decirlo así, un tercer tipo de lobo? Porque hablábamos, no es el lobo, que es el gran lobo extinto, ni el lobo gris actual, sino una
tercera cosa diferente, ¿no? Se podría hablar entonces también quizás de otra especie, de un tercer lobo. Mira, creo que podríamos, en términos más estrictos, hablar como una especie de híbrido, ¿no? Podríamos estar diciendo que es una especie de híbrido, no es 100% el lobo gris, porque tiene estos 22 cambios que son cruciales. Tampoco es 100% el gran lobo, porque tiene un montón de otras cosas el genoma del gran lobo que no están editando. Entonces podría ser algo entre los dos a medio camino, y los organismos que están en medio camino entre dos especies los llamamos organismos híbridos. Entonces, digamos, podría ser una mezcla, como si se hubieran mezclado un lobo gris con un gran lobo y nos hubieran dado estos cachorritos. Oye, y en este tema de los cambios que le hacen al genoma, ¿se pueden hacer cualquier tipo de cambios o está muy limitada la situación? Es decir, no sé, si le quieren poner otro color a los ojos, quieren poner más tamaño. Ajá, me gustaría que nos platicara sobre eso. A ver, yo creo que lo que hicieron fue la estrategia, entre comillas, más sencilla, y es tomaron los dos genomas, los compararon, seguramente encontraron cientos o miles de cambios puntuales, y luego se fueron solo a aquellas regiones que producen proteínas. Y de todas esas regiones que producen proteínas, solo se quedaron con aquellas en donde ven un cambio a nivel de proteína. Es decir, en el lobo gris produce cierta proteína y en el gran lobo produciría una proteína distinta. Y esos son los 22 cambios. Por ejemplo, si yo tomo el genoma del humano con el genoma de Neandertal, comparo los dos genomas, voy a tener miles de diferencias. Pero si yo hago este proceso de reducción y solo me quedo con aquellos cambios que se dan en regiones que codifican para proteínas y que además cambian a la proteína, es decir, cada especie va a tener una proteína distinta, entre el Homo sapiens y el Homo neandertal habría 87 cambios. Entonces yo creo que se fue por eso, porque finalmente cuando yo ya cambio la proteína, cambio la función, y entonces puede esta proteína cambiar, pues está relacionado con el cambio en el tamaño, el cambio en la coloración, el cambio en el comportamiento, que son lo que se ve, digamos, ¿no? Si tú haces un cambio y no ves, tienes un efecto metabólico, por ejemplo, ¿no? Cómo procesa el azúcar y eso, pues eso no va a salir en las fotos, no va a salir en los videos. Entonces, estos se fueron por los cambios que iban a ser los más evidentes, los más llamativos. Claro que justo era mi siguiente pregunta. Parecería también una estrategia publicitaria para la empresa de hablar de esta desextinción. ¿Qué tan inédito es el proceso que usaron? ¿Ya se había aplicado antes? ¿Ya lo habían realizado antes este tipo de proceso del que me hablas para la desextinción de estos lobos en otros campos, en otros animales? ¿O si es nuevo? Digamos, sí, la verdad que es nuevo, sería como el primer evento en la historia de la ciencia en que se logra hacer esto, porque aquí están combinando diferentes estrategias, están combinando la estrategia de edición de genoma, es decir, yo tengo una información y voy puntualmente y hago cambios, ¿de acuerdo? Pero eso se hace recurrentemente en laboratorio. Por ejemplo, nosotros lo podemos hacer con los reptiles que trabajamos, tenemos así células en cultivo, y con la estrategia que usaron, que es la estrategia CRISPR-Cas9, que se descubrió hace muchísimo tiempo, pero se hizo famosa recientemente justo porque permite hacer modificaciones muy puntuales. Quiero cambiar esta partecita del genoma y esta herramienta me permite hacerlo sin causar otros cambios en el genoma. Entonces es realmente una herramienta muy específica, muy, muy fina. Y al usar esta estrategia, pues digamos, muchos laboratorios la usan todos los días para modificar todo tipo de organismos con los que trabajan. La complicación aquí era hacer esas modificaciones y luego, a la par, juntarlas con las estrategias que se han estado haciendo de clonación, que es tomar entonces, yo me imagino que tomaron un óvulo de un perro, de una perrita, y hicieron un reemplazo de materiales genéticos. Le quitaron el núcleo
original de la perrita e introdujeron ahora el núcleo de la célula modificada de este lobo. Entonces, esa combinación de modificación genética asociada con los procesos que se están desarrollando últimamente de clonación para poder, ahora que el embrión se desarrolle dentro de la perrita, que no haya un rechazo del embrión, pero que traiga la información genética del otro organismo, eso es muy nuevo, eso no se había hecho, porque todos los eventos de clonación que se habían logrado era pues el mismo material genético de la misma especie, pero ahora están haciendo un paso adicional, están modificando la información genética y luego haciendo el reemplazo del núcleo y luego la gestación, digamos, en la madre portadora, ¿no? Entonces sí es bastante novedoso en ese sentido. Y bueno, ahora con esta novedad, con lo inédito, ¿crees que vaya también a impulsar un cambio en las leyes, en las restricciones que haya precisamente para hacer este tipo de modificaciones? Porque podría abrir la puerta a muchas cosas más, no digo las espectaculares de las que se hablan, sino a lo mejor modificar animales para que sobrevivan al cambio climático o a situaciones así. ¿Crees que sí podría generar una ola de nueva legislación o es muy pronto? Yo creo que es muy pronto y sobre todo ahorita es una startup que inició un investigador que se llama el Dr. Church, que trabaja en Harvard. Es muy famoso él porque es de los primeros que inició con los procesos de secuenciación, las nuevas tecnologías de secuenciación, y con eso se hizo una figura muy importante en la parte de ciencia, ¿no? En la parte genómica. Entonces, asociado con otras personas, lanzaron esta empresa. Y si uno va a la página web de esta empresa, lo que ellos plantean es extinguir todos los animales que se están extinguiendo. Entonces hablan, por ejemplo, de los corales, hablan de diferentes mamíferos y plantas que están en peligro de extinción actualmente. Ahora, ese es como un poco el discurso. Y por otro lado, ¿qué especies están desextinguiendo? Pues especies que desaparecieron hace muchísimo tiempo. Entonces, está el gran lobo, está el dodo, está el mamut, ¿no? Que son especies que se extinguieron cuando el humano estaba migrando y cubriendo todo el planeta. Entonces, digamos, ahí hay una pequeña contradicción en el discurso. Por un lado, efectivamente, tienen una causa, digamos, muy interesante, que es pues desextinguir las especies que están en peligro ahorita, ¿no? Pero en la práctica están yéndose más bien por especies icónicas que van a traer muchísima publicidad y seguramente les van a dar muchísimo apoyo económico, ¿no? En términos de sponsors y en términos de imagen. Justamente, Diego, en los comentarios nos preguntaban sobre la bioética de este tipo de casos. ¿Dónde está el umbral, digamos, de los experimentos de estos métodos? ¿Qué dices tú como experto? ¿Hasta dónde? Porque pues sí, ya se extinguieron y a lo mejor quizás tuvimos que ver en algunos de esos casos de las extinciones, pero ¿qué tanto el ser humano debe ser el que diga sí o no a las extinciones, no? Sí, exacto. Eso es una muy buena pregunta. Yo creo que el límite estaría si podemos mostrar de una forma así clara que el ser humano estuvo detrás de la extinción de esa especie. Entonces, digamos, ahí a lo mejor tenemos como la presión de la responsabilidad de nosotros llevamos esa especie a la extinción y ahora tenemos las herramientas para traerla de regreso. Y entonces ahí a lo mejor sí cabría la posibilidad de que podamos traer especies que se extinguieron de regreso. Siempre y cuando, y creo que esto es muy importante, siempre y cuando el ambiente en el que esa especie existía siga presente. Es decir, si se extinguió una especie hace 100 años y el bosque de niebla o la selva donde esa especie florecía, pues siga estando ahí. Entonces podemos integrarla perfectamente a la red ecológica, ¿no? Va a quedar perfectamente ahí como el eslabón que hacía falta, o traer de nuevo a equilibrio ese mundo, ese ecosistema que a lo mejor estaba ahora cojeando porque una especie importante había desaparecido por causas humanas. En este caso, son especies que desaparecieron hace muchísimo tiempo.
estábamos en plena época de glaciación, es decir, el planeta estaba en condiciones climáticas radicalmente distintas, ¿no? Había en los polos, la mayoría del agua dulce estaba cooptada en los polos, había una diferencia abismal de temperatura en todos lados, y como lo vemos en el mamut, por ejemplo, ¿no? El mamut está preparado para vivir en ambientes de frío constante, no tiene nada que ver con sus parientes como los elefantes africanos. En ese sentido, ahí ya el debate es un poquito más delicado, porque, por ejemplo, yo traigo de regreso a un mamut y ¿qué voy a hacer con el mamut? No tiene realmente un espacio biológico, su nicho, el ambiente en donde se desarrollaba libremente no existe, porque cambió muchísimo el clima desde esa época hasta nuestros días. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a terminar haciendo con todas estas especies? Pues las voy a poner en un zoológico. Las voy a poner en un zoológico con un espacio, en este caso, seguramente con aire acondicionado, el clima, etcétera. No sabemos nada de la alimentación de estas especies. Tenemos realmente muy poca información y pues voy a terminar haciendo un espacio artificial para que estas especies vivan ahí. Y seguramente, pues a lo mejor va a estar asociado con una parte de un parque de atracciones para que la gente vaya y vea al mamut, pero eso desde el punto de vista del mamut, pues el mamut no va a ser su ambiente, no va a ser libre, va a estar ahí atrapado en condiciones muy artificiales, rodeado de gente que le va a tomar fotografías, ¿no? Entonces, en ese sentido yo no le veo ninguna razón seria, ¿no?, para traer estas especies de regreso. Claro. Sí, justamente preguntaban sobre el hábitat y es el tema también que tocas. Y en ese sentido, ¿cuál es ahorita la discusión entre los expertos, Diego, en tu campo, en otros? ¿Qué se escucha? ¿Qué es lo que se platica sobre este tipo de casos? ¿Se ve con seriedad? ¿Se ve también con, pues, ver este tipo de estrategias? ¿Cómo lo ven ustedes allá en la academia? Digamos, la comunidad está bastante dividida. Hay muchas personas que están felices de que se haya podido hacer este hallazgo, este éxito científico, con miras a poderlo aplicar en otros laboratorios, replicarlo en otras partes, ahora sí tal vez con fines más específicos de regresar especies que estén faltantes ahorita en ecosistemas actuales. Entonces, ya lo lograron hacer, ya tenemos la metodología, sabemos que se puede hacer, entonces a lo mejor otras personas lo pueden aplicar con este enfoque, ¿no? Un enfoque más ecológico actual. Seguramente va a haber personas que van a retomar la idea y van a tratar de desextinguir otras especies que han desaparecido y que también son muy populares o que, digamos, en el imaginario de la gente están por ahí, ¿no? Porque se han retomado en libros de fantasía o en series de fantasía en la televisión, en películas, etcétera. Entonces, pues sí, eso puede derivar equivocadamente en parques de atracciones de especies extintas de hace 10,000 o 20,000 años, ¿no? Entonces ahí es el detalle. Yo creo que eso puede ser peligroso. Habrá países que van a regular más rápidamente, seguramente la Comunidad Europea pondrá reglas más rápido. ¿Qué países, no?, que tienden a regular las cosas más tardíamente según la opinión pública, como podría ser Estados Unidos o podría ser China? Entonces ahí se tardan más, esperan a ver cuál es la reacción del público, esperan a ver si hay un negocio importante, ¿no?, que puede florecer, que puede dar rendimientos importantes, ¿no?, dentro de un área inexplorada, y dependiendo de cómo esté el clima, entonces regulan o no regulan. Y México tiende a copiar las regulaciones que ocurren en Estados Unidos, entonces más de lo que... Y la Comunidad Europea en general es muy proteccionista, y entonces seguramente van a regular rápidamente todo este asunto. Acá en México ahorita, ¿cuál es la regulación actual? ¿Cuáles serían las restricciones? O sea, ahorita en México uno puede hacer modificación genética de un montón de organismos, excepto los que, digamos, a nivel internacional tienen una prohibición, que serían básicamente primates. Okay. Entonces, ahora bien, cada proyecto de modificación genética que se hace en México tiene que pasar siempre por el comité de bioética de tu institución. Entonces, uno hace un proyecto, lo envía al comité de bioética, y el comité de bioética es el encargado de revisar la legislación actual y
pedirle al investigador las modificaciones necesarias para que el proyecto esté siguiendo los lineamientos de la legislación actual. Entonces, eso en cualquier proyecto casi cualquier proyecto que utilice organismos vivos. E internacionalmente, pues ahora, afortunadamente, desde hace un 20 o 30 años, se ha ido limitando mucho la investigación, obviamente en humanos, pero también en nuestros parientes más cercanos, ¿no? Como los primates. En los años 50, 40 se hizo un uso indiscriminado de la investigación en primates, haciendo experimentos francamente terroríficos, ¿no? Para entender cómo funciona el cerebro y los diferentes órganos. Y como eran nuestros parientes más cercanos, pues efectivamente aprendiendo mucho del humano sin experimentar en humanos. Pero eso violaba completamente los derechos de estas especies. Entonces, ha ido cambiando, tenemos otras estrategias alternativas como cultivos celulares, cultivo de tejidos, etcétera, en donde no tenemos por qué experimentar en organismos completos que sabemos sufren, no solo en el experimento, sino también en el cautiverio, ¿no? En las instalaciones donde se van a hacer esos experimentos. Entonces, ¿cuál va a ser el destino de estas especies? Esa es realmente la pregunta. Sí, justamente aquí en los comentarios nos decía Present Bliss, con estos animales, dice, creados, con el tiempo si habría problemas cuando se crucen entre ellos. No sé si sea una pregunta muy teórica porque recién estamos empezando con estas creaciones, dices, es inédita la producción que hicieron, pero él pregunta sobre eso, sobre si que en el futuro, si estas especies desextintas, cuando se empiezan a cruzar entre ellas, o si es que se cruzan, tú nos los dirás, ¿qué es lo que pasaría ahí? Claro, mira, en términos biológicos, todos estos lobos se pueden cruzar entre ellos, los lobos se pueden cruzar con los perros se pueden cruzar con los zorros. Digamos que las barreras de especie en los cánidos están medio borrosas, ¿no? Hay muchísimo flujo de cruzas entre todas ellas. Ahora bien, no creo que estos lobos los vayan a liberar, ¿no? Estos lobos van a estar siempre en cautiverio. Costaron una fortuna, o sea, en términos de inversión ha sido una inversión gigantesca, cientos de millones de dólares seguramente detrás de este experimento. Entonces no creo que los vayan a regalar, no creo que los vayan a soltar, los van a mantener ahí. Lo que sí me llama la atención es que hayan decidido, como estrategia experimental, producir machos y producir ahora una hembra, lo cual me hace pensar un poquito en que sí piensan de alguna forma reproducirlos. Porque si no tienes esa idea en mente, pues nada más generas un solo sexo, ¿no? Como es la idea original del libro de Michael Crichton sobre Jurassic Park, en donde justo para controlar las poblaciones de dinosaurios en la isla, se deciden hacer solamente dinosaurios hembras. Bueno, luego pasan otras cosas y resulta que los dinosaurios hembras pueden poner huevos de ambos sexos, pero eso ya es más parte de la ciencia ficción, para darle un giro a la historia. Pero aquí, ¿no? Está perfectamente diseñado tener ambos sexos con la finalidad de sí reproducirlos. Ahora, ¿para qué los quieren reproducir? Para mantenerlos en el zoológico. A lo mejor no saben muy bien cuál es la esperanza de vida de estos organismos, no quieren volver a repetir el experimento N veces para poderlos mantener, pero ahí ya me queda la duda de cuál va a ser el objetivo de estos organismos, ¿no? Mantenerlos así como una curiosidad, para que la gente los pueda ir viendo, ¿no? Es un plan, me parece que es más bien como un plan ya económico, financiero, a largo plazo. Ya lo hice y lo quiero mantener durante muchos años y seguramente va a ser ligado a una atracción turística. Eso yo creo que va por ahí, porque eso va a ser una fuente de financiamiento para los otros proyectos. Exactamente, sí, seguramente, Diego. Muchísimas gracias por platicar con nosotros, Diego Cortés Quesada, y de la UNAM, experto en estos temas. Gracias por aceptar la invitación y por platicarnos sobre estos temas. Sí, es muy curioso esto que dices, ¿no? Que los dos géneros, pues sí hay una idea ahí detrás, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Diego. Seguramente estaremos platicando mucho contigo porque estos temas están saliendo cada vez más seguido. Excelente. Gracias por la invitación. Y pues bueno, me despido. Hasta la próxima. Hasta luego. Ahí está el invitado de este viernes,
Diego Cortés Quesada de la UNAM. Vamos a cerrar el programa, pero antes vamos a escuchar, porque ya hablamos de ellos, vamos a escuchar cómo se escucha el aullido de este lobo desextinto, entre comillas, que en teoría pues es la primera vez en miles de años que escuchamos a un gran lobo aullar. De hecho, pues muy pocos humanos lo habrán hecho, lo habrán escuchado en su momento. Vamos a ver el video que publicó Colossal Biosciences, y volvemos. Ahí está el aullido entonces de este gran lobo que pues en teoría desextinguieron, usaron, ya lo explicó el experto, usaron unas partes, lo cruzaron con las especies que hay ahorita, nacieron, son 2 machos y una hembra, Rómulo, Remu y Khaleesi. Y incluso en internet están los memes, si usted los ha visto, usted está relacionado con Game of Thrones, pues el autor de Game of Thrones, el escritor George R.R. Martin, ha publicado 5 de los 7 libros de la serie que tiene que ver con Juego de Tronos. Y es el meme que circula en redes tiene que ver con que primero desextinguieron a estos lobos que aparecen, por cierto, en los libros antes de que el señor George R.R. Martin acabe de escribir y publicar los últimos 2 libros de la serie de Game of Thrones. Así es que con eso cerramos este programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por sus saludos. Dice Omar Gutiérrez, se escuchan como hienas. Pues sí, son lobitos chiquitos, apenas han nacido hace poco. Dice Rosa, tan hermosos, pero ¿pa' qué? Pues sí, ya lo explicó también el experto, parece tener un sentido mucho más económico que científico a la situación, así que lo platicamos aquí. Dice Rodo Corbaya, por ejemplo, traerlos a la vida para encarcelarlos. Pues sí, efectivamente, son los límites de la bioética de los que platicamos este programa. Le agradecemos mucho por estar con nosotros, por estar atentos a Galileo. Nos vemos el próximo viernes, aunque sea Viernes Santo, hay Galileo, totalmente en vivo. Aquí en Sin embargo al aire, a las 11 de la mañana, como siempre yo lo espero. Soy Manuel González Vargas, un saludo, muchas gracias.